Capítulo 3. Edward Jenner. Corría el mes de julio de 1796 y Europa era un hervidero. Napoleón Bonaparte ganaba sus primeras batallas en Italia y la revolución irrumpía por doquier, arrumbando viejas costumbres y maneras. Por si fuese poco, un médico inglés llamado Edward Jenner estaba cometiendo lo que parecía una monstruosidad: transmitir deliberadamente la terrible enfermedad de la viruela a un niño de 8 años. Tomó un poco de supuración de las pústulas de un enfermo y raspó en la piel del muchacho. Aquello tendría que haber bastado para que el niño contrajera al poco tiempo la viruela. Jenner esperó a ver qué pasaba. Con gran alivio comprobó que sus esperanzas eran fundadas. El niño no contrajo la viruela ni mostró absolutamente ningún signo de la enfermedad. Jenner no fue un monstruo, sino un gran benefactor de la humanidad. Había demostrado que sabía cómo prevenir la viruela, y con ello influyó mucho más en el destino humano que Napoleón con todas sus victorias. Puede que éste también lo viera así. En 1802, tras estallar la guerra entre Inglaterra y Francia después de un breve periodo de paz, cayeron prisioneros algunos ciudadanos ingleses. Se pidió a Napoleón que los pusiera en libertad. Napoleón estaba a punto de negarse, cuando supo que entre los firmantes figuraba Edward Jenner. El futuro conquistador de Europa no se atrevió a desoír al conquistador de la viruela y liberó a los prisioneros. Edward Jenner nació en Gloucestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749. A los 20 años comenzó a estudiar medicina, pero como tantos otros pioneros de la ciencia, picó en muchos otros campos. Estudió geología, escribió poesía, tocaba instrumentos musicales, se interesó en el estudio de las leyes y construyó un globo. Por fortuna para el mundo rechazó, sin embargo, un empleo realmente apasionante, el de naturalista oficial en el segundo viaje del capitán Cook a los mares del sur. Decidió quedarse en Inglaterra y ejercer la medicina. Uno de los grandes problemas médicos de aquellos días era la viruela, quizá la enfermedad más temida de las que asolaban a la humanidad. De cuando en cuando brotaba una epidemia, y como había muy pocos conocimientos de higiene, la enfermedad se propagaba como un reguero de pólvora por las sucias ciudades superpobladas. Un 10% de los que contraían la enfermedad morían, y los que lograban sobrevivir quedaban picados de viruela. Cada pústula causada por la enfermedad, y en los casos graves quedaba todo el cuerpo cubierto de marcas, dejaba una cicatriz en la piel después de desaparecer. Mucha gente temía más la horrible desfiguración del rostro que la propia posibilidad de morir. La viruela no respetaba a nadie. George Washington la contrajo en 1751 y se recuperó, pero en la cara le quedaron permanentemente las huellas de la enfermedad. El rey Luis XV cayó víctima de ella en 1774 y murió. En aquellos tiempos era casi una excepción tener intacta la piel del rostro. Una piel lisa bastaba para calificar de bella a su poseedora, aunque solo fuese por contraste con otras menos afortunadas. La viruela solo se podía contraer, como máximo, una vez en la vida. La persona que no la hubiese pasado la contraía fácilmente por contagio, pero una vez pasada la enfermedad y repuesto el paciente, no volvía a contraerla por mucho que se expusiera a ella. Era inmune. Este hecho dio lugar en 1718 a lo que por entonces parecía una fabulación. Una noble inglesa, Lady Mary Wortley Montagu, regresó de un viaje por Turquía e informó que los turcos tenían el hábito de inocularse deliberadamente con líquido tomado de casos leves de la enfermedad. La persona inoculada contraía entonces una forma benigna de viruela y se inmunizaba a un coste bien bajo. Lady Mary tenía fe en sus observaciones e inoculó a sus propios hijos. Lady Mary era sin duda una mujer brillante, pero también una especie de mariposilla social. Costaba tomarla en serio, y los médicos desde luego no lo hicieron. Aparte de que tampoco era fácil convencer a los ingleses de que los turcos sabían hacer algo digno de emular. A Jenner empezó a interesarle la viruela nada más comenzar a ejercer la medicina. Puede que oyera la historia de Lady Mary y puede que no. Lo que es seguro que llegó a sus oídos fue una vieja superstición, muy difundida en su tierra natal de Gloucestershire, a saber, que la viruela bovina, una enfermedad del ganado que podían contraerla las personas, estaba reñida con la viruela humana. La persona que contraía una de ellas, decían los granjeros de Gloucestershire con un sabio movimiento de la cabeza, no contraía la otra. Jenner se preguntó si sería o no realmente una superstición. Era proverbial, por ejemplo, la hermosura de las vaqueras, y por aquel entonces estaban de moda en Francia las piezas de teatro en las que la protagonista era una vaquera o una pastora de singular belleza. Quizá por la tersura de su rostro, rara vez marcado por la viruela, o porque, al estar en contacto con el ganado, contraían la viruela bovina en lugar de la otra, menos benigna. Jenner comenzó a observar de cerca los animales domésticos. Los caballos padecían una enfermedad, llamada viruela equina, que cursaba con bultos y pústulas en las patas del animal. Los mozos de cuadra curaban a veces las pústulas y atendían luego a las vacas lecheras. La vaca no tardaba en contraer la viruela bovina. Al mozo o la moza le salían poco después algunas pústulas, pero casi siempre en las manos, que estaban en contacto con la vaca, y nunca en la cara, cuya desfiguración era lo más temido. Por otro lado, la gente que, por su profesión, tenía que estar en contacto con animales domésticos parecía realmente inmune a la viruela. Jenner llegó a la conclusión de que la viruela equina y la bovina eran una forma de viruela.
Su tesis era que la enfermedad, al pasar por un animal, se debilitaba en gran medida. Los granjeros tenían razón, unas cuantas pústulas de viruela bovina en las manos, y no hacía falta preocuparse ya de la muerte o desfiguración por la viruela. El 14 de mayo de 1796 tenía ya Jenner suficiente confianza en su teoría para aceptar sobre sí una responsabilidad escalofriante. Buscó primero una vaquera que tuviera la viruela bovina. Tomó luego un poco de líquido de una pústula de la mano y se lo inyectó a un niño. 2 meses después volvió a inocular al niño, pero esta vez no con viruela bovina, sino con viruela de verdad. El niño no enfermó. Era inmune. Jenner decidió repetir la prueba para cerciorarse. Tardó 2 años en encontrar a una persona que presentara un caso activo de viruela bovina. Imaginamos su impaciencia durante todo ese tiempo, pero se abstuvo de publicar prematuramente sus resultados y esperó. En 1798 encontró por fin el caso que buscaba, repitió el experimento con otro paciente y comprobó exactamente lo mismo. Ahora ya podía publicar sus resultados y anunciar al mundo que había encontrado la manera de derrotar a la viruela. La viruela bovina se llama vaccinia en latín, así que Jenner acuñó la palabra vacunación para describir su método de inocular viruela bovina con el fin de crear inmunidad contra la viruela. El trabajo de Jenner era tan meticuloso que solo se atrevieron a rechazarlo algunos médicos conservadores. Culpables de verdaderos perjuicios fueron algunos desaprensivos que empezaron a inocular sin tomar las debidas precauciones y propagaron infecciones graves. Las vacunaciones se extendieron a todas las partes de Europa. La familia real británica se vacunó, y en 1803 se fundó la Royal Generian Society, presidida por Jenner, para promover campañas de vacunación. El número de muertes por viruela se redujo a 1/3 en 18 meses. En Alemania, donde el aniversario del nacimiento de Jenner es día festivo, el estado de Baviera decretó la obligatoriedad de la vacuna en 1807. Otras naciones siguieron su ejemplo, e incluso la atrasada Rusia adoptó la práctica. El primer niño que se vacunó allí recibió el nombre de Vaccinov y su educación corrió a cargo del Estado. Inglaterra fue la más perezosa en honrar a Jenner. En 1813 se le propuso como candidato al Colegio de Médicos de Londres. Pero el colegio se empeñó en examinarle de los clásicos, es decir, de las teorías de Hipócrates y Galeno. Jenner se negó, pensaba que su victoria sobre la viruela bastaba como recomendación. Los caballeros del colegio no pensaban igual y no le eligieron. Jenner murió el 24 de enero de 1823, sin ser miembro del colegio, pero con toda la gloria que podía tener un médico. La viruela es hoy día una enfermedad muy rara, gracias a las vacunas. En la mayoría de los países se vacuna a todos los niños desde edad muy temprana. Y basta que surja un solo caso de viruela en alguna ciudad, importada casi siempre, por barco desde alguna región atrasada, para que se recomiende revacunar a todos los habitantes de la ciudad, evitando así cualquier riesgo de epidemia. Pero esto es solo parte de la historia, y quizá no la más importante, porque Jenner había descubierto una manera, no de curar la enfermedad, sino de prevenirla, y fue el primero que lo consiguió. El método consistía en utilizar la propia maquinaria del cuerpo para crear la inmunidad, fundando así la ciencia de la inmunología. Desde entonces los médicos han tratado de hallar nuevos medios de inducir al cuerpo a crear inmunidad contra enfermedades peligrosas, obligándole a que fabrique defensas químicas, anticuerpos, contra versiones benignas de la enfermedad. Los líquidos que causan esa enfermedad benigna siguen llamándose vacunas, aunque ya no tienen nada que ver con las vacas. Un ejemplo reciente es la vacuna Salk, conseguida por el Dr. Jonas Salk. El virus, que causa la parálisis infantil, muere a manos de productos químicos para que no pueda seguir causando la enfermedad. Pero sigue reteniendo una parte suficiente de sus propiedades originales para hacer que el cuerpo produzca anticuerpos que sean efectivos contra el virus vivo. La inyección de la vacuna Salk aumenta la inmunidad a la parálisis infantil sin que el sujeto tenga que pasar por la enfermedad propiamente dicha. Las vacunas también ayudan a combatir enfermedades como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la gripe, la tuberculosis, etc. La importancia de los trabajos de Jenner no estriba solo en que acabara con la viruela. Señalaron el camino para acabar con otras enfermedades muy temidas por el hombre, y este camino quizá lleve algún día a eliminar todas las enfermedades infecciosas.